¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del DSM en pequeños clips de aproximadamente 5 minutos o más o tal vez menos. Bien, el DSM, por sus siglas que estarían traducidas al español como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es uno de los primeros acercamientos o intenciones de poder clasificar entonces los padecimientos de este tipo de índole, ¿no? El índole psicológico, psiquiátrico o mental. Sus inicios se aluden aproximadamente para la época de 1870, más o menos, donde por primera vez la Asociación Americana Médico-Psicológica, así es, quien posteriormente pasaría a llamarse Asociación Psiquiátrica Americana o APA, generan estas primeras clasificaciones, ¿verdad? Pero incluso si tuviésemos que hablar de las primeras clasificaciones de todo este tipo de condiciones, tendríamos que remontarnos hasta la antigua Grecia, tal vez con Hipócrates, por ejemplo. Pero esto igual es un tema que no profundizaremos el día de hoy. Actualmente el DSM pues es una herramienta ampliamente empleada en la psiquiatría como la psicología, igualmente en algunos aspectos médicos. El punto aquí es que para algunos profesionistas esta sería como incluso una biblia, un manual en el cual tajantemente se nos muestra lo que es un padecimiento, mientras otros más incluso ya aludirían a esto con teorías conspirativas, en los que incluso podríamos decir que tal vez las farmacéuticas procuran el controlarnos a través de patologizar nuestra vida diaria. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Igual, este punto no es un tema que nos concierna al debate, las inferencias respecto a eso las dejamos para ustedes. Simplemente mencionamos que creemos que es importante conocerlo, indagar en esto y sobre todo poder manejarlo de alguna u otra forma. El DSM contiene ciertos criterios diagnósticos que se generan a través de la recopilación de información estadística, lo cual nos puede decir o nos apoya a identificar cuando una persona puede o no estar experimentando algún padecimiento. Por dar un ejemplo diríamos, pensemos en alguna fruta, por ejemplo, una sandía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros observar en una fruta para que podamos decir que es una sandía? Posiblemente la forma ovalada, posiblemente el color de su interior y el color del exterior. Y si este cúmulo de requisitos se cumple, estaríamos hablando de que justamente se trata de una sandía. Incluso el DSM adquiere ciertas condiciones contextuales o culturales. Por ejemplo, si estás en China, puede que las sandías no sean meramente ovaladas, sino incluso cuadradas, por lo cual tendrías que tener esto en cuenta, y lo mismo sucede con los comportamientos de las personas. Dependiendo de la cultura y el lugar geográficamente establecido donde te encuentres, pueden ser algunas consideradas normales o anormales, y esto también es un punto importante, ya que el DSM comienza a difundir los conceptos de normalidad, anormalidad y salud, incluso poniendo por delante el concepto de trastorno, que sí, podría ser una intencionalidad de este grupo de psiquiatras y médicos para tal vez no mencionar la enfermedad mental, pero es alusivo a tal. Incluso el mismo DSM a veces podríamos identificar que no se logra poner de acuerdo en este punto, ¿no? En algunas líneas incluso podríamos ver cómo aluden a una disculpa por no encontrar un concepto que se acerque más a poder explicar los padecimientos del comportamiento de las personas sin aludir a la enfermedad. El DSM está dividido en ciertas categorías. Cada categoría alude a un tipo de trastorno, enfermedad, discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, afecciones psicológicas, psicosociales o mentales. Cualquiera sea el término que podamos añadirle. Por alguna razón se encuentra en gran disputa todo esto dentro de la psicología clínica. Entonces, el día de hoy comenzaremos a indagar un poquito acerca de, pues bueno, qué es lo que nos dice el DSM acerca de los trastornos depresivos o derivados de la depresión. Es importante mencionar que anteriormente en el DSM-4 se encontraba junto a esta misma categoría los trastornos bipolares. Sin embargo, actualmente se han separado. Este tipo de trastornos se caracterizan principalmente por experimentar un estado de ánimo triste la mayor parte del tiempo y la mayor parte de los días. Dígame, señorita, solo quiero saber por qué no esquiva los pelotazos. Estoy muy triste. Asimismo, pueden experimentarse otro tipo de sensaciones como la percepción de un vacío interno en términos un tanto coloquiales, y de igual manera puede experimentarse irritabilidad. También podrían experimentarse diversos cambios somáticos, es decir, que existan ciertas sensaciones en nuestro cuerpo si hablamos de literalmente poder sentir tal vez una fatiga, poder sentir tal vez incluso náuseas u otro tipo de condiciones.
De igual manera, se verán alteradas nuestras cogniciones, es decir, nuestros pensamientos y nuestro sistema de creencias estarán en una dinámica que generalmente alude a ser desagradable. Podríamos, por dar un ejemplo, mencionar narrativas desagradables, es decir, como si tu día a día fuera narrado por una voz que son tus propios pensamientos, que de alguna u otra forma parecieran ver todo lo que haces con apatía. Todas estas condiciones que acabamos de mencionar de alguna u otra manera en su dinámica intervendrán dependiendo de su intensidad con nuestro desarrollo como personas. Esto es con nuestras familias, en nuestro ámbito laboral, educativo, incluso personal, es decir, hacia con nosotros mismos y nuestra armonía en nuestro medio ambiente. Algunos puntos sumamente importantes para poder generar diagnósticos de los trastornos depresivos son identificar, como ya se había mencionado, la duración y sobre todo diferenciarla de los periodos de tristeza normativos que son incluso inherentes al concepto de la vida humana. Entonces, podríamos decir que generalmente estos trastornos o estos padecimientos suelen durar tal vez por lo menos 2 semanas, aunque incluso este tipo de episodios puede llegar a durar más. Otras condiciones importantes también aluden, por ejemplo, al padecimiento del duelo o podríamos decir incluso al proceso natural del duelo, que de acuerdo con el DSM no es suficiente en cuanto a su carga de sufrimiento para inducir periodos depresivos. Sin embargo, pueden llegar a presentarse a la par. Y esto lo único que conllevaría sería un incremento en la intensidad de experimentación de dichos síntomas. Otro dato importante para poder generar una diferenciación es aquella asociación que suele existir entre el proceso de duelo y también los trastornos depresivos. Generalmente nos menciona el DSM que el sufrimiento derivado del proceso de duelo no es suficiente como para inducir periodos depresivos. Sin embargo, estos pueden llegar a presentarse al mismo tiempo. Incluso en dichas situaciones, los padecimientos y la sintomatología sería mayormente intensa. También esto suele generarse principalmente en algunas personas que presentan un proceso de duelo y anteriormente una vulnerabilidad ante los trastornos depresivos. En dicho caso, el tratamiento antidepresivo apoyaría a disolver dicha condición. Otro de los apartados mayormente crónicos o con cronicidad de los trastornos depresivos sería el diagnóstico de la distimia, que suele surgir incluso con una duración de aproximadamente por media 2 años en las personas. Otro de los padecimientos que ha sido añadido a esta categoría sería el trastorno disfórico premenstrual, que a través de aproximadamente 20 años, según menciona el DSM de investigación, ha logrado identificar el padecimiento de ciertas características depresivas en dicho procedimiento. Y por último, también otros diagnósticos de esta categoría se pueden realizar debido a que la depresión llega a ser inducida también por algunas sustancias medicamentosas o psicotrópicas y de igual manera por ciertas afecciones médicas. Los trastornos que comprenden la lista de esta categoría son los siguientes: trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo, trastorno de depresión mayor, el trastorno depresivo persistente o también conocido como distimia, el trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento y trastorno depresivo debido a otra afección médica.